noviembre se conmemora el Día Internacional de la Memoria Trans, un día que justamente busca dedicarse a la memoria de aquellas personas que han sido asesinadas, víctimas de la transfobia, el odio y el miedo a las personas transgénero. Y justamente para hablar de este tema, pues tenemos en línea a Alexandra Benítez. Ella es psicóloga, investigadora de la organización Caribe Afirmativo. Alexandra, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días para todas, todos y todes. Un gusto poder acompañarles y hoy poder conmemorar esta fecha tan significativa para las personas trans en Colombia y en el mundo. Hablemos un poco justamente de lo que significa ser trans en Colombia, qué tanto se ha abierto nuestra sociedad para aceptar, para, por supuesto, no discriminar a las personas trans. En ese sentido, yo creo que es importante reconocer los avances en materia constitucional que desde Colombia se han venido adelantando para poder reconocer los derechos en igualdad de condiciones de las personas con experiencia de vida trans. En Colombia es posible reconocer o rectificar o modificar tus componentes nombre y sexo en tus documentos de identidad. Es posible que puedas acceder a procedimientos médicos asistidos en tus procesos de transición, entre otras ganancias que se han venido dando a lo largo del movimiento. Creo que es importante reconocer que Colombia es un país vanguardista en la región y que ha dado mucho de qué hablar sobre el reconocimiento de las personas con experiencia de vida trans. Sí, Alexandra, justamente las personas trans y la memoria de las personas trans ha sido históricamente invisibilizada no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. ¿Cuáles son esas luchas que se están dando en esta materia para que esas memorias, esas personas trans que han sido asesinadas lamentablemente en el territorio nacional sean reconocidas y allí estén escritas cada una de sus memorias? Sí, creemos que es importante reconocer que hay diversas luchas desde el movimiento trans que se han venido dando alrededor del mundo. Creo que hay varios muy importantes, movimientos de despatologización de las identidades trans, reconocimiento de las personas trans que han sido víctimas del odio, de la transfobia, ¿no? Como el Día Internacional de la Memoria Trans. También está el Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se celebra en el mes de marzo y celebra nuestras vidas y la visibilidad que eso implica en nuestros contextos de vida, pero creo que centrándonos en esta fecha conmemorativa y tan importante para reconocer y dar este mensaje al mundo y en especial a Colombia, que es uno de los países más violentos en la región de América Latina y el Caribe, es que nuestras vidas son importantes y que los registros datan y dan cuenta de que realmente sí existe una violencia diferenciada y que genera impacto sobre nuestras vidas y sobre nuestros proyectos de vida. Precisamente, Alexandra, me quiero detener en algo que usted acaba de decir, Colombia como uno de los países más violentos para las personas trans. Háblenos de esas cifras y por qué son objeto de este tipo de crímenes las personas trans. Sí, es importante centrarnos en las cifras porque según datos del Observatorio de Personas Trans Asesinadas para el año 2023 o entre un periodo de tiempo que comprende gran parte del 2023, fueron 320 las personas trans asesinadas a lo largo y ancho del mundo. Pero de estas 320 personas, 235 de esas muertes ocurrieron en la región de América Latina y el Caribe. Y eso da un contexto de que habitamos o vivimos en una de las regiones más violentas con las personas con experiencia de vida trans. Es importante reconocer que centrándonos en la región de América Latina y el Caribe, quienes encabezan la lista en mayor número de asesinatos son Brasil, México y Colombia está en tercer lugar, pero en segundo lugar en la región de América del Sur, y que el 94% de estos casos representan a mujeres con experiencia de vida trans o mujeres trans, y el 80% representan a mujeres con experiencia de vida trans racializadas, negras, afroindígenas, palenqueras, y el 48% representan a personas con experiencia de vida trans que ejercían el trabajo sexual. Entonces creemos que es importante rescatar estas cifras porque sin duda alguna
visibilizan un panorama nacional, pero también un panorama regional, ¿no? ¿Quién es América Latina y qué representa esta región para las personas con experiencia de vida trans? Alexandra, en esa caracterización también que ustedes han hecho, ¿han determinado en Colombia cuáles son esas zonas que siguen teniendo mayor discriminación hacia la comunidad trans? Sí, digamos que las cifras siempre han registrado a determinadas zonas como zonas mucho más violentas. Entre esas está el Valle del Cauca, algunas zonas de la región Caribe y evidentemente algunas zonas del centro del país, ¿no? Como Bogotá, Medellín, Cali. Que creemos que es importante registrarlo. Para las muertes para Colombia registradas para este año de personas trans es de 21 personas, ¿no? Si bien ha habido un descenso en el transcurso de los años que puede verse materializado por acciones afirmativas del gobierno, por un montón de variables importantes a destacar, creemos que es importante también seguir haciendo un llamado a salvaguardar y a preservar las vidas de las personas trans. Justamente, Alexandra, más allá de lo constitucional, ¿cuáles son esas estrategias que desde su perspectiva han funcionado para que, por un lado, la sociedad deje de ser una sociedad 100% transfóbica y migremos hacia la tolerancia, hacia la aceptación, hacia entender que las personas trans son personas que hacen parte sí o sí de la sociedad como cualquier otra persona? ¿Cuáles son esas estrategias que desde su perspectiva han funcionado para que la tolerancia prime en nuestro país? Yo creo que es importante en ese sentido reconocer que el reconocimiento de los derechos en igualdad de condiciones y entendiéndolo fuera de lógicas que lo enuncien o lo nombren como privilegios, es entender que sí existe una desigualdad en términos del reconocimiento y acceso a los derechos y que en la medida que los gobiernos o el Estado logren equiparar esa desigualdad social en términos de derecho, muchas de esas brechas sociales, económicas, políticas, van mitigando en cierta medida, ¿no? Creo que eso es importante, pero también reconociendo las acciones del Estado y reconociendo las acciones que desde la institucionalidad se materializan, es importante también reconocer las acciones que desde las organizaciones de la sociedad civil se emprenden, ¿no? Acciones de visibilidad, reconocimiento, de conmemoración, como este Día Internacional de la Memoria Trans, que desde diferentes organizaciones, colectivos, en su mayoría de base comunitaria trans o LGBTIQ+, emprenden diversas acciones para conmemorar las memorias de quienes ya no están, pero también para conmemorar a quienes estamos vivas y aún seguimos resistiendo y resistiendo. Alexandra, finalmente, ¿qué actos conmemorativos se van a desarrollar hoy con motivo de este día? Sí, es importante en ese sentido. Creo que les invitamos a seguir las redes de dos organizaciones que en este momento están liderando la agenda del Día Internacional de la Memoria Trans. La primera es Fundación @FundaciónGAT con GIAAT. Es una de las organizaciones que mayor visibilidad y reconocimiento ha tenido en términos de la conmemoración de este día. Hay más de 24 eventos en distintas ciudades con diversa índole, entre conversatorios, velatones, plantones, movilizaciones sociales, acciones que al final del día pretenden visibilizar y conmemorar las vidas de las personas trans que ya no están. Y también les invitamos a seguir las redes de Caribe Afirmativo, @CaribeAfirmativo. Y aquí van a encontrar un poco las agendas que se van a estar materializando en nuestras diversas casas. Son más de 9 casas en las cuales hacemos presencia a lo largo del territorio nacional. Son lugares mucho más territorializados, mucho más descentralizados y aquí también se pretenden involucrar acciones que pretendan conmemorar y visibilizar lo mencionado. Pues Alexandra, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros aquí en Señal de la Mañana. La han seguido a través de Radio Nacional de Colombia y del canal institucional. A ustedes muchísimas gracias. Es Alexandra Benítez de la organización Caribe Afirmativo. Son las 7:32.